Señor, yo quiero ser humilde, de ti, Señor, quiero aprender. Y cuando son las 13 en punto de la tarde, nos encontramos aquí en esta su emisora El Dial del Cielo y vamos a dar inicio al programa Pasando por España, programa que transmitimos en vivo y en directo con nuestro hermano Juan Carlos Rodelo y nuestra hermana Yaslin Díaz desde España. Vamos a estar teniendo comunicación con ellos en estos momentos para que ellos estén con ustedes conectados a través del Dial del Cielo. Dios bendiga grandemente su vida, hermano Juan Carlos. Dios le bendiga, hermano Ronald. Dios bendiga a toda la audiencia que en estos momentos sintoniza el Dial del Cielo. Dios bendiga a nuestros pastores Fernando León y Neisy Hereira. Les saludamos desde el hermoso pueblo de Los Llévenes, Toledo, en España. Este es su servidor, el hermano Juan Carlos Rodelo, y su esposa Yaslin Díaz, junto a nuestra pequeña hija que nos acompaña, Noelia Rodelo. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Pasando por España. Usted se encuentra en el Dial del Cielo. Señor, yo quiero consagrarme, mi vida a ti quiero ofrecer, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada puedo hacer. Señor, yo quiero consagrarme, mi vida a ti quiero ofrecerte, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada puedo hacer. Ya ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Ya ante ti toda rodilla. Pasando por España es el programa en que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Los Llévenes, Toledo, con nuestro hermano Juan Carlos y nuestra hermana Yaslin. Hermano Juan Carlos. Sí, Dios le bendiga. En esta emisión de su programa Pasando por España les vamos a ampliar un poco lo que estuvimos hablando el sábado anterior, y es que España es una nación por tradición pues católica. La religión está muy arraigada en el ciudadano, está muy arraigada en los poderes públicos, está muy arraigada en todo lo que es la sociedad española en general. Su catolicismo está bastante lleno de idolatría, de muchas cosas que que ante ti todas las coronas de la tierra se han de postrar, Señor. Se han de postrar, Señor, porque la grandeza que tú has hecho en nuestra vida, nada más que tú la podía haber hecho. Y por eso nosotros hoy en este día estamos agradecidos, Padre, delante de tu divina presencia. Y no podemos por más que cantarte esta alabanza, en la cual nosotros decimos así ante ti. Ya ante ti toda rodilla se ha de doblar. Usted se encuentra en el Dial del Cielo. En su programa Pasando por España le estábamos comentando que el sábado pasado estuvimos hablando un poco de lo que era España, de cómo estaba dividida, de sus regiones. Hoy vamos a entrar un poco más en lo que es el carácter del español, pero el carácter en cuanto a su religión, en cuanto a su forma de ver el mundo y en cuanto a su forma de vivir a Dios. España es por tradición muy católica. El catolicismo está asentado en todos los poderes públicos, sociales, militares. Está muy representado en el pueblo español.
de este a oeste y de norte a sur. Por donde quiera que uno va hay muchos símbolos, hay muchas figuras. Es la España romana, la España católica, la España idólatra. Y es por eso que estamos haciendo este programa de Pasando por España, para concientizar al pueblo cristiano de todas las naciones, de todo lugar a donde puedan llegar esta señal de Pasando por España, de orar y de pedir a Dios que nos dé mucha sabiduría para entrar con el Evangelio y con poder de Dios y con sabiduría a ministrar al pueblo español y a enseñarle que solamente hay un camino, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y que el justo por la fe vivirá, que solamente en Jesucristo hay salvación, que si no miramos a Jesucristo, sino que miramos las imágenes hechas de madera, hechas de metal, hechas de cualquier material, material, ya sea oro, sea plata, sea madera, sean piedra, si miramos las imágenes antes que a Dios, si miramos a los hombres antes que a Dios, estamos perdidos. Y es por eso que Pasando por España intenta concientizar al pueblo de Dios de que hay pueblos, de que hay culturas, de que hay naciones como esta, la española, que están encerradas en la idolatría, en el oscurantismo, en la ignorancia, y que necesitan a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Pasando por España es un programa que te invita a ti, amigo que me escuchas, amado oyente, a que ores, a que dobles tus rodillas y a que le pidas a Dios que quite la venda, que le pidas a Dios que envíe obreros, que envíe personas, y que a los creyentes que estamos aquí nos dé la fuerza, el valor, el denuedo para presentar un evangelio puro, diáfano, y un evangelio que convierta las almas, que toque los corazones, que rompa las ligaduras y que permita al pueblo español conocer al Dios vivo. España es de tradición muy católica. Yo recuerdo una vez trabajando, uno de mis primeros empleos que tuve aquí en España era haciendo mantenimiento en ascensores, y uno de mis compañeros de trabajo recuerdo que tenía una mancha en su cuello de una cicatriz, y al preguntarle que por qué era eso, me dice: no, es que yo soy cofrade. O sea, son de estas personas que van en las procesiones y llevan al muñeco, a su santo, lo llevan en las espaldas, y él es uno de los que cargaba, y lo hacía año tras año, y ya el palo que se ponía en el hombro le había causado una cicatriz en el cuello, y tal era la cicatriz, la mancha, que se le veía desde lejos. Y entonces me explica lo que es ser cofrade y todo lo que hacía para agradar a su Dios de madera, a su Dios de palo, a su Dios de metal. Y yo me quedé impresionado, y le comenté, o sea, hablando con él, traté de un poco de explicarle que eso no estaba bien. Les confieso que no me fue fácil hacerlo, lo llevaba muy muy en su corazón, y bueno, por cosas que Dios permite, hoy estoy en otra ciudad, he perdido contacto con esa persona, pero ha quedado en mi mente esa imagen de ver cómo lucía con orgullo una cicatriz por causa de una ignorancia. Cuando veo los programas por la televisión de la gente que los días que no pueden en Semana Santa sacar a sus ídolos porque llueve, y cómo lloran, y le pido a Dios que me dé la fuerza, que me dé el denuedo y que me dé la valentía para ir a donde todas estas personas y exponerles a un Cristo vivo, a un Cristo que salva, que liberta, y que no tenemos nosotros que cargarle a Él, sino que Él nos lleva a nosotros, porque llevó al mundo, el pecado del mundo a sus espaldas, y Él es el que nos carga a nosotros, lleva nuestras cargas, nuestros yugos, y no nosotros tener que ponernos un yugo de madera para llevarla a Él. Pasando por España te invita a ti, amado oyente, amigo que nos escuchas, amado ciudadano del mundo, a que ores, a que inviertas en oración,
de tu tiempo a pedirle a Dios que envíe obreros a la mies, porque también quiero decirte que España está lista para ser cegada, está lista porque está despertando poco a poco de ese letargo, de ese oscurantismo en el que le ha metido su propia religión y su propia cultura, y está despertando a ver que las cosas no son como se les ha enseñado desde hace muchos años. Pasando por España es tu programa que te dice, amigo, ora por España, y no solo por España, por Italia, por Irlanda, por estos países que han abrazado esta religión que los ha sumido en la ignorancia. Te pedimos que ores para que Dios rompa, para que liberte, para que envíe, como te dije hace un momento, obreros a su mies. Los campos están listos. Ya uno puede acercarse un poco más fácilmente a predicar el Evangelio y ser oído. Me he encontrado con ministros de Dios que llevan 30 años predicando aquí en España y no ha sido fácil durante estos 30 años, pero últimamente se están abriendo puertas. Así que inquieta tu corazón, inquieta tu oído, a que dobles tus rodillas y le pidas a Dios que sane, que ministre y que fortalezca a sus siervos en estas tierras para lograr una mejor cosecha. Usted se encuentra en el Dial del Cielo y este es su programa Pasando por España. Señor, te estoy llamando a ti, Señor, te necesito a ti, Señor, ya te he encontrado para poder vivir tranquilo, qué alegría de estar con Él, qué alegría vivir así, desde que que algún día me enseñarás ese camino que es la verdad, y espero yo con impaciencia que tú me llames cuando tú quieras. Qué alegría de estar con Él, qué alegría vivir así, desde que yo lo he encontrado con tu nombre muy feliz. Qué alegría de estar con Él, qué alegría vivir así, desde que yo lo he encontrado con tu nombre muy feliz. Bueno, así como le comentaba hace un rato el hermano Juan Carlos, en cuanto a la experiencia en el catolicismo aquí en España y en la idolatría, hoy queremos hablar un poquito de cómo fue entrando esta religión aquí en España. En el programa anterior hablamos un poco y hoy queremos de pronto hacernos una idea mucho más global para saber cómo debemos orar, porque son cadenas que vienen de generación en generación. Aquí en España el padre le enseña al hijo y así sucesivamente. De hecho,
y tenemos la experiencia que aquí en Castilla-La Mancha, en donde vivimos, los padres van a las procesiones y a sus niñas de 1 año, de 2 años, o sus niños de 3 años, ya los visten con túnicas y los colocan cerca al ídolo que están llevando en la procesión, y de esta forma le están ofreciendo la vida de ese niño que aún no sabe ni qué es lo que está viendo a Satanás, porque sabemos, ¿verdad?, que los ídolos son puestos por el diablo para que las personas sean confundidas, y en vez de acercarse a Dios, lo que hacen es que se alejan mucho más y tienen una idea muy distorsionada de lo que realmente es Dios. Aquí en España la religión ha desempeñado un papel muy importante. La religión católica está muy arraigada aquí en España, y esto se debe porque al ser una península, muchas personas llegaron aquí a España, y al llegar aquí a España en los primeros siglos empezaron a invadir. Les recuerdo que en aquella época ya los judíos, el pueblo de Dios, ya estaba aquí en España. Luego de esto, en los siglos de primero al siglo IV, empezaron a llegar al Imperio Romano, y cuando llega el Imperio Romano, ellos llegan con otras ideologías. En aquella época los nativos de aquí de España estaban ya un poco acostumbrados a los judíos, y cuando iban a hacer un sembrado o cuando iban a recoger su cosecha, cuando ellos querían presentarse a Dios, ellos iban hasta donde aquel que era judío, y el judío iba hasta sus casas y el judío le presentaba todo a Dios. Pero cuando empezó a llegar el Imperio Romano, cuando empezaron a ser conquistados por el Imperio Romano, el imperio vio de pronto en el judío una amenaza, y empezaron ellos a enseñar lo que le llaman la cristiandad. Empezaron a enseñar acerca de su religión, y empezaron a prohibirle al español a que estuviera con el judío. Entonces fíjense cómo Dios, queriendo establecerse, y cómo de pronto venía, ¿verdad?, esa mala semilla a crecer junto con lo que Dios quería formar aquí en España, y cómo empezó a ser intolerante con el nombre de Dios. Les recordamos que usted se encuentra en el dial del cielo, y en su programa Pasando por España. Señor, yo quiero ser humilde, de ti, Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer. Señor, yo quiero ser humilde, de ti, Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer. Y ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas mostrarán. Y ante ti toda rodilla. Luego de que llegaron los romanos aquí a España, estos fueron reconquistados por los visigodas. Los visigodas, ellos eran arrianos. Los arrianos son aquellas personas que tienen su doctrina y creen en Jesús, pero no como el Hijo de Dios.
ni como Dios, sino como un enviado, pero que no tenía, que no era Dios. De hecho, del arrianismo está muy apegado a la doctrina de los testigos de Jehová, o sea que de ahí viene esa doctrina de los testigos de Jehová. Ellos empezaron a implementar su religión, pero se dieron cuenta de que ya lo que había sembrado los romanos en el corazón de los habitantes de esta península ibérica estaba tan arraigados que ellos empezaron también a adoptar también esta religión, pero ellos lo hacían más por conveniencia que de pronto por convicción. Y estos empezaron como para simpatizar con todos los que estaban gobernando en aquella época el Estado. Empezaron a desalojar al pueblo de Israel de aquí, o sea que en ese tiempo el pueblo de Israel se fue de acá de España. Luego, en el año 711, quien llegó y reconquistó España fueron los moros. Los moros son los árabes, los musulmanes. Y fíjense que estos vienen y entonces la península ibérica, después de haber pasado al catolicismo, al arrianismo, ahora entonces al Islam, empezaron ellos a hacer las mezquitas, empezaron ellos a conquistar de pronto esa parte religiosa, ideológica del español, y estuvieron así por mucho tiempo. Pero sin embargo, en el año 1492, España recupera el control y nuevamente es reconquistada. Después de esto vinieron los reyes Isabel y Fernando, y en este tiempo el catolicismo empezó a tomar mucha más fuerza. Estos reyes empezaron con lo de la Inquisición. Estos reyes daban orden de matar a todos aquellos que profesaban otra religión. Aquí caían todos, caían musulmanes, caían judíos, también caían el pueblo de Dios. Y este tiempo en que el catolicismo empezó en el corazón de cada uno de los españoles, este tiempo duró hasta el tiempo de la muerte de un dictador que estuvo por mucho tiempo aquí en España, llamado Franco. Después de esto, en el año 1982, cuando ya España empieza a resurgir en su parte política, porque le comentaba anteriormente de que hubo un dictador, Franco, él impuso sus reglas, y en ese tiempo España sufrió mucho, hubo guerras civiles, hubo muchos muertos. Hoy todavía hay cadáveres que no han sido identificados, hoy todavía existen personas que están desaparecidas, que sus familiares no saben que fue de ellos. Cuando pasa este periodo, alrededor del año 1975, ya en España empieza lo que llamamos la era moderna. Y en este tiempo, quien empieza a gobernar en España es el Partido Socialista Español, el PSOE. Empieza con una democracia parlamentaria. O sea, aquí hay un rey, el rey es el que está como jefe de Estado, pero también hay un presidente y hay unos senadores, y estos son los que toman decisiones importantes en el país. Y a partir de este tiempo ya el español empezó a cambiar mucho. A partir de aquí, como había tanta impunidad, el español vio que la Iglesia Católica no hacía nada por detener ese periodo tan sangriento que fue en la dictadura de Franco, y empezaron a alejarse del catolicismo. Hoy en día se dice que, según las encuestas, dicen que el 73% de los españoles son católicos, pero de este 73%, solo el 23% son los que van mucho más a la iglesia, o son los que están como más de pronto pendientes de los bautizos, de las comuniones, de la confirmación, pero el resto no. Ya el resto ya
va de vez en cuando, va cuando hay un bautizo, o cuando hay una boda, o cuando hay una primera comunión, pero no es constante como lo era antes. Y el 23% restante está dividido. Hay un grupo que son ateos, hay otro grupo que son protestantes, otros islámicos, otros hindúes, otros judíos, y del 2.1% hay una pequeña proporción de los protestantes. Entonces, mi esposo le comentaba de que aquí en España ha cambiado. El corazón del hombre está tan hastiado de tantas cosas, de tanto que ha visto, que hoy quiere algo diferente. Y hay que pedirle mucho a Dios, que Dios entregue la sabiduría para saber llegarles a ellos. Porque muchos que hoy están decepcionados de la religión, no quieren reconocer a Dios, o no quiere que uno se le acerque a hablarle de Dios, porque creen que Dios es malo. ¿Pero por qué creen que Dios es malo? Por lo que han visto y por lo que han vivido. Conocemos el caso de una persona que su hijo fue a hacer la primera comunión, y su hijo de pequeño, cuando iba a hacer la primera comunión, él le decía al papá: papá, yo quiero que de regalo tú me des un perro. Aquí en España acostumbran que cuando van a hacer la primera comunión se le da un regalo al niño, lo que él quiera. Y resulta de que un día antes del chico de hacer la primera comunión, lo llevan a las 10 de la noche, lo llevan al cura para confesarlo. Un niño de 7 años, bueno, se iba a confesar. Al día siguiente, al niño lo escogen para hacer la presentación y en la iglesia, y para decir que era lo que él más anhelaba y porque quería hacer la primera comunión. Cuando pasa al frente, el niño dice que él quería hacer la primera comunión porque él quería participar del cuerpo de Cristo, y que él le decía a su padre que él lo que quería era que le regalara una Biblia. Y el padre está escuchando y pensando: pero ¿por qué mi hijo dice eso si él lo que quiere es un perro? Cuando ya se acaba todo, se le acerca al hijo y le dice: pero ¿tú por qué dijiste que querías una Biblia si tú me dijiste que querías era un perro? Y él le dice: padre, lo que pasa es que el sacerdote me dijo que dijera eso. Y eso fue la ruptura de ese hombre con la iglesia, porque él dice que él no le enseña, él no le ha enseñado a su hijo a mentir, para que venga un representante de Dios a decirle miente. Entonces él dice: pero ¿cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios va a enseñarle a mi hijo de que mienta? Mi esposo que le estuvo por mucho tiempo predicando, le decía que no era así. Yo quisiera que mi esposo nos compartiera mucho esta anécdota. Sí, Dios bendiga a nuestra amada audiencia. Es un caso muy curioso de un compañero de empleo, y él me compartía eso. Él me decía: Juan, pero es que yo no creo en sacerdotes, yo no creo en la iglesia. Y bueno, también decía que no creía en predicadores, porque él decía que éramos unos mentirosos. O sea, nos comparaba con los sacerdotes, y decían que éramos mentirosos porque él a su hijo nunca le había enseñado a mentir, y el sacerdote un día antes de la primera comunión del niño le dijo que no dijera que él quería un perro, sino que dijera que lo que más quería era una Biblia. Y eso lo ofendió mucho a este hombre, que no le enseñaba a mentir a sus hijos. Y no es solamente ese caso, pero entonces es un caso que vendría a ser pequeño en comparación a todo lo que sucede, lo que rodea aquí a la religión española. Y es que, por ejemplo, aquí hay muchos curas que son pederastas, y es algo que no es que lo esté inventando, es algo que aquí está denunciado en España, que la comunidad española ya ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de ello, y los está denunciando públicamente, y los están llevando a los jueces de Supremo de la Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, para que dé los fallos justos
y estas personas pues algunos ya están en la cárcel y otros pues cumplan condena, porque han sido abusos continuados de arzobispos, de sacerdotes y de diferentes grados que existe en la Iglesia Católica, que violan a los niños y niñas, y cometen pues toda clase de impurezas y de cosas que uno no alcanza ni a imaginar. Esto se vive aquí en España, o sea, es algo que no lo inventamos, ni es algo que está oculto. Con entrar un poco a páginas web y buscar pederastías de curas españoles, y salen nombres, salen fechas, salen datos verídicos de lo que sucede, de las cosas que ha querido ocultar la Iglesia Católica, pero que ya no puede porque pues ha salido a la luz, gracias a Dios, porque todo lo oculto saldrá a la luz. Otra cosa que queríamos compartirles de lo que lleva de las tradiciones de la Iglesia romana en España, y es sobre la ruta jacobea, pero eso en breve momento se los compartiremos. Está usted en su programa Pasando por España, está usted en el dial del cielo y este es su programa. Señor, te estoy llamando a ti, Señor, te necesito a ti, Señor, ya te he encontrado. Usted se encuentra en el dial del cielo y este es su programa Pasando por España. Un dato curioso que quería comentarles es sobre la ruta jacobea o el Camino de Santiago. Por motivos laborales me tocó a mí desplazarme hace ya algún tiempo para el norte de España, concretamente a León. Estuve trabajando allí unos meses y me empecé a buscar un lugar para vivir y encontré un lugar al borde de lo que es el Camino de Santiago, a la altura de un pueblo que se llama Villadangos del Páramo. Yo veía muchos carteles que ponía Camino de Santiago, por aquí es la ruta jacobea, el Camino de Santiago. Y yo viví en todo el borde de esta ruta. Por la puerta de la casa en donde yo vivía, pues pasaban los peregrinos. Yo me asomaba muchas veces al balcón y veía gente de todas las naciones, por decirlo de alguna manera. O sea, veíamos personas de Francia, de Inglaterra, de aquí mismo de España, de diferentes tierras de España, personas de Italia, personas del norte de Europa. Y los veíamos pasar en bicicleta, con mochilas, caminando, algunos en moto, en carro, pero muchos haciendo peregrinaje por lo que es el Camino de Santiago. Pues me interesé un poco en conocer esto del Camino de Santiago, y es que la tradición dice que Santiago, el apóstol Santiago, o Jacobo, digo también en la Biblia con este nombre, dice la tradición que estuvo en España, que algún día partió desde Jerusalén y buscando los puertos llegó al puerto de Cádiz en España, eso es al sur de España, y desde Cádiz partió hacia el norte de España predicando por los pueblos hasta llegar a Santiago de Compostela, que es una ciudad de Galicia, en A Coruña. Y bueno, eso cuenta la tradición. Quise investigar así un poco más y resulta que para aquellos tiempos en los que se cree que estuvo el apóstol Santiago aquí, había un gnóstico en estas regiones, un gnóstico que pregonaba y al parecer pues tenía algunos dones mágicos y algunas cosas que hizo que mucha gente creyera en él. Y cuenta
o sea, unas teorías de que este gnóstico pues fue matado por algunos alemanes que lo tomaron como un hereje. Y entonces tenía de sus seguidores, hubo 2 seguidores que cogieron al cuerpo de este gnóstico y se lo llevaron para Santiago de Compostela y lo enterraron en una cueva. Y después, con los años, se dijo que el apóstol Santiago había estado aquí y hallaron los restos en una cueva, y resulta que son los restos del gnóstico que predicaba en aquella época. Y como hallaron 3 cuerpos, el de los 2 discípulos que se creía que eran discípulos también del apóstol Santiago, que según la otra teoría dicen que eran de este apóstol gnóstico, encontraron los 3 cuerpos, y para los que lo encontraron fueron como suficientes pruebas para decir que ese es Santiago. Sin embargo, nunca han permitido de que se les haga algunas pruebas más profundas o más específicas para corroborar si en verdad el apóstol Santiago estuvo aquí en España, ¿no? Y pues está la catedral en un pueblo que se llama, o ya es una ciudad, Santiago de Compostela. Eso, Compostela viene de Campo de Estrellas, y más que todo viene de ese nombre por dos vertientes. Una, porque a España se le consideraba el fin del mundo, y en la ruta jacobea era una ruta que antes de Jesucristo, mucho antes, ya era conocida, y se llegaba hasta un cabo que está en Galicia, que se llama el Cabo de Finisterre, o fin de tierra. De eso estuvimos hablando el sábado anterior, y allí en el Cabo de Finisterre se podía apreciar mejor lo que era la Vía Láctea, o sea, las estrellas. Y como eso está muy cerca a Compostela, por eso la ciudad se llama Compostela, o Campo de Estrellas. Compostela viene del idioma gallego, un idioma que se habla al norte de España por el sector de La Coruña. Entonces allí enterraron a este gnóstico que se llamaba Prisciliano, y lo enterraron en una cueva, y muchos años después, varios cientos de años, bajo un rey que querían recuperar la tradición de que Santiago había estado aquí en España, se rebuscaron una historia para darle como algo que aportara veracidad a que Santiago había estado aquí en España. Y uno de los seguidores de este rey dice que estuvo paseando por el bosque y vio unas luces en una cueva. Vio las luces que estaban en una cueva, y cuando abrieron la cueva, o cuando entraron a la cueva, encontraron los 3 cuerpos sin vida de Prisciliano y 2 de sus seguidores, y le otorgaron el nombre de Prisciliano de Santiago. O sea, se lo cambiaron y dijeron que no, que ese era Jacobo, que le hicieron saber a ese rey de aquella época, y pues sí, lo proclamaron así, y le ha venido bien a la religión católica hacerlo, porque en todo lo que es la ruta jacobea construyeron catedrales, iglesias, ha habido un comercio, y con la cantidad de peregrinos que año tras año pasan por allí, pues el negocio sí que les ha salido bastante rentable. Queremos volver a saludar a toda la audiencia en esta emisión que hemos dado en este día. Gracias por abrirnos sus puertas y por escuchar estas ondas de su programa Pasando por España. Usted se encuentra en el Dial del Cielo, y los esperamos para el próximo sábado a las 4 de la tarde en este programa a las 3 de la tarde, en este su programa Pasando por España. Su servidor, quien les habla, Juan Carlos Rodelo, con su esposa Yaslin Díaz y su pequeña Noelia, que nos acompaña siempre en nuestros programas. Noelia Rodelo, nuestra hija. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan, a toda la audiencia y a nuestros pastores. Usted se encuentra en el Dial del Cielo.